Hola, estamos hoy aquí con Cata Valdés en Conversando en Consciente. Vamos a seguir en este ciclo informando sobre el gluten. Cata es Health Coach y nos va a estar compartiendo información para que todos nosotros podamos ir abriendo nuestra conciencia y tomando nuestras decisiones. Hola Cata, bienvenida. Hola Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Cata, ¿sabes qué? Me gustaría que aclaráramos algunos como conceptos en relación al gluten, porque sabemos que el gluten ha ido cambiando, o sea, el gluten que nosotros consumimos hoy, producto del trigo y otros alimentos, no es el mismo gluten de nuestros abuelos y por lo tanto nuestro organismo también responde de una manera distinta. Hay personas que dicen que el gluten sí es un aporte al organismo, otros dicen que puede ser muy nefasto. ¿Qué hay de cierto en todo esto? A ver, primero voy a aclarar un poquito la frase como la estructuraste, porque el gluten sigue siendo el mismo, ¿ok? Lo que ¿Ya? no es lo mismo es la cantidad y porcentaje que contienen los cereales que nosotros consumimos por efecto de manipulación genética. Y ahí entramos en varias disyuntivas y encuentros de opiniones distintas. Pero para los puristas, podríamos decir que el trigo se empezó a manipular a partir que empezó la agricultura. Eso es una forma de verlo. Así cuando ya dejó de crecer en los campos en forma natural. Y ya siendo muy purista, obviamente que cuando tú ya decides en qué terreno y lo enmarcas en un espacio, empiezas a alterar un poco lo que la naturaleza hace en forma espontánea. Y ese es como un punto para que nos situemos en el mundo así de cómo ha sido la manipulación del gluten, del trigo y obviamente de sus componentes a través de la actividad humana. Luego, en forma natural, a principios del siglo pasado, no sé, los agricultores norteamericanos hacían injertos unos con otros porque, oye, tú, ¿me entiendes? Tus Mm. cultivos estuvieron mejor este año, soportaron más lluvias o las heladas, etcétera. Casi como préstame un poquito para que yo pueda sacar de lo bueno de lo tuyo para ponérselo a lo mío. Esa es una forma natural, con esquejes y todas esas cosas que hace el ser humano. Ahí empieza la manipulación. Pero luego, claro, viene todo este tema de que vamos a esta industrialización de los alimentos y de sus cultivos y etcétera. Y bueno, el trigo, que ha sido como considerado una base de la alimentación humana, ha sido manipulado en bastantes periodos distintos de manera, yo creo que siempre trato de pensar que la intención es positiva, Mm. en que es como vamos a salvar el mundo del hambre y que por lo menos cada uno tenga pan. Ese es como mi pensamiento positivo, pero de ahí a que las cosas sean tan inocentes no lo sé. Y el tema es que sí, la manipulación genética de las semillas con el fin último de lograr un cultivo que sea resistente a todo tipo de inclemencias del clima y etcétera, y las condiciones donde se dan, han hecho que es como el efecto mariposa, tú cambias una cosa, no es que hayan entrado a la semilla y le hayan puesto más gluten, o que esa semilla contenga más, que ese trigo contenga más gluten, sino que al manipular, no sé, cierta característica, eso por efecto mariposa, uno cambia una cosa, pero cambia todo, ¿me entiendes? No es una cosa así como, bueno, entonces eso ha hecho, hay algunos estudios que dicen que antes tenía un 5% de gluten, ahora tiene un 12%. Yo no lo he estudiado personalmente, yo todo esto lo he estudiado de texto, y como esto por supuesto crea controversia, es como eso. Y por otro lado, entonces tenemos un trigo que ya no existe la semilla original porque los cultivos se contaminan a través del aire unos con otros, y que si dice que yo tengo la semilla de mi tatarabuelo en el campo, que no sé qué, lo siento, pero eso no es real porque se contaminan los Sí. cultivos a través del aire, por lo tanto la semilla como original ya no existe. Seguramente hay unas que son más puras que otras porque están más aislados. Nosotros en Chile tenemos una barrera geográfica por el mar y la cordillera que nos ha permitido de alguna manera tener algunas semillas más originales que las actuales, pero el tema es general, es a nivel general. Entonces tenemos un trigo que contiene más gluten. El gluten es un grupo de proteínas. Mm. La gliadina es la del trigo, la que nos produce mayores problemas o sensibilidades o directamente la celiaquía. Y no solo contentos con tener un trigo con mayor cantidad de gluten, ocurre que la utilización del trigo dentro de la industria alimenticia se ha masificado en grandes cantidades, entonces estamos consumiendo
gluten encubierto en una serie de alimentos envasados. Entonces, no es que, porque antes tú te comías un gluten en un pan, en una galleta, en un tallarín, no sé, en una empanada, en una pizza, pero tú sabías. Ahora la industria alimenticia occidental lo utiliza mucho como espesante y tiene características de conservación del alimento y sobre todo que como la palabra gluten es como de glue, como que pega, de aglutinar también, ¿no? Como que es su característica, mantiene los ingredientes que componen un alimento, que yo le llamo el pseudoalimento, que son los alimentos envasados, juntas, unidas. Entonces, por ejemplo, una leche con chocolate que normalmente tiende a separarse porque el cacao, no, si fuera original, más la leche, la grasa, no sé qué, pues dice agítese bien antes de usar. Entonces, debería estar un poquito más separado después de aposarse en una caja, en un estante, en una bodega, etcétera, hasta en nuestra despensa. Pues no, hacemos así y mágicamente en 2 minutos tenemos una leche homogénea en su característica, suave, entera, del mismo color. Y eso es un tema químico, no es normal. Si cuando uno hace en su casa una leche con chocolate, la revuelve y se va un rato y vuelve y el chocolate está más abajo y la leche está más arriba. Eso. Entonces, ¿cómo logran que eso se mantenga con esas características conservándose tanto tiempo? Dentro de las cosas que utilizan es el trigo. Y lo utilizan en los champús, en las pastas de dientes, y lo utilizan en los alimentos, y eso es lo que ocurre. Estamos consumiendo mayor cantidad de gluten sin saberlo, y también nuestra dieta occidental está basada mucho en alimentos, en las carbohidratos, que son los alimentos que, bueno, que he mencionado siempre, pan, galletas, queque, muffins, y no sé, desde preparaciones más sofisticadas, no sé, grisines, no sé, empanadas, pizzas, quiches, lasañas, pastas por todos lados, o sea, todo es gluten. Bueno, de hecho, por lo menos el alimento básico en Latinoamérica fuertemente es el pan. En Y, Latinoamérica, mira, podríamos decirlo que actualmente, pero por ejemplo yo estoy en México ahora y aquí no se come mucho el pan, de hecho el pan en México es como malo para nosotros, para mí una chilena, me van a perdonar los mexicanos, pero ellos tienen basada su alimentación en el maíz, entonces como que es secundario. Entonces tendríamos que decir, es algo introducido yo creo, porque el trigo no es que en forma natural, aquí nosotros en Sudamérica teníamos la papa y Chiloé sigue teniendo preparaciones, el milcao y todas esas preparaciones son a base de papa, maíz, y luego fue introducido el tema del trigo, pero claro, nosotros por ejemplo en Chile tenemos influencias europeas y se hace un rico pan en Chile sin duda, y somos de los países consumidores así de altos porcentajes de pan per cápita. Entonces sí, se ha instalado como una base de alimentación, eh, pero yo no lo pondría así contextualizando como que es la base de la alimentación de aquí en Latinoamérica, porque le faltaríamos el respeto a los pueblos originarios, que realmente aquí por lo menos siguen cultivando unos maíces multicolores alucinantes. Pero sí, en la gran masa de las ciudades y todo eso, sí, es lo más fácil comer pan. y lo más abundante y lo más económico también para Claro, es ciertas llenador. economías. Sí, además es adictivo, pues el gluten es adictivo, entonces nos gusta, pues es rico. O sea, ¿a quién no le gusta comerse? Bueno, en Chile la marraqueta con mantequilla, no sé, como calentita recién sacada del horno es Sí. alucinante, entonces no voy a decir que no, sin duda que es rico. Pero ha ido causando estragos. Cata, ¿en qué nos debiéramos fijar para poder nosotros definir si aquello que estamos consumiendo, lo sepamos o no, que tiene gluten o no, nos pudiera estar generando algún malestar o no estuviera apuntando a nuestro beneficio? ¿Qué A cosas ver, debemos mira, observar en nosotros? yo voy a te voy a contestar profundamente eso, pero voy a hacer una pequeña salvedad. Yo participé en un simposio médico en Chile hace como 3 años atrás, organizado por la COACEL, que es la Corporación de Ayuda al Celíaco, donde participaban muchísimos gastroenterólogos de las clínicas privadas y hospitales más importantes de Chile. Estuve desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, completa, así en estudio, escuchando las exposiciones de los doctores. Y en Chile
en ese simposio quedó como sentada las bases de que sí se acepta la condición de sensibilidad al gluten. Eso es importante, porque es un tema que está no del todo asentado y aceptado y validado en el mundo médico, finalmente, y la gente anda confundida porque si es verdad, si es mentira, es moda, ¿qué es lo que es? Sí. Yo esa vez, sí. Entonces, la diferencia entre la celiaquía y la sensibilidad es grande. La celiaquía es una condición autoinmune, sin duda, pero no permite ni siquiera un error, no permite traza, porque en el fondo tu sistema inmunológico detecta la proteína del gluten como un enemigo y destruye completamente el sistema digestivo, lo que hace que tengan serios y grandes problemas. En ese simposio se estudiaba, o sea, se planteaba de que antiguamente los celíacos nacían celíacos. Actualmente estaban muy sorprendidos de que a la gente se hace, que en el tiempo ha habido casos, ¿ok? Entonces, entre la celiaquía y la sensibilidad hay un mundo de diferencia. Un celíaco come gluten y se va al hospital. Pues estoy poniendo así como bien exagerada, pero sí es así, o sea, por varias sintomatologías, que Es una diarrea que no intenso. para, es intenso. Lo que ocurre con la sensibilidad es que se puede desarrollar con el tiempo y luego tiene una serie de características que principalmente uno podría detectarlo a nivel gástrico, pero también hay una serie de sensibilidades que se sienten a nivel anímico, por ejemplo, estados de ánimo, eh, foco, concentración, claridad mental, memoria, sensación de bajón o casi de depresión. Entonces son todo lo que se puede sentir en la cabeza con respecto al gluten. La gente cuando deja el gluten empieza a despertar de alguna manera. Existe un adormecimiento al respecto. Y también hay muchas características cutáneas, o sea, todos los granitos que salen aquí en los brazos o si no en las piernas, o hay algunos tipos de granos en la espalda, o etcétera, que tienen relación con el gluten. No digo que todos, así que no vaya a saltar por ahí ningún dermatólogo así como que está diciendo, es una aberración, pero sí. Yo personalmente tenía los brazos siempre llenos de granito y todos los veranos me escobillaba pensando que me lo iba a sacar porque encontraba que era feo para ponerme las poleras en manga corta, y jamás como me podía haber escobillado los brazos para siempre y nunca se me quitó cuando eliminé el gluten. Y centrándonos en el tema gástrico, es muy notorio inflamación, o sea, hinchazón, cuando el estómago, la panza o la guata se inflama, cuando partimos la mañana como con un estómago plano o más o menos normal y luego llegamos al final del día con una sensación, las mujeres que decimos de 3-4 meses de embarazo, gases, diarrea o estreñimiento, crea los dos extremos, situaciones así como de diarreas espontáneas y fulminantes, o sea, que no te puedes aguantar. Y el tema del estreñimiento es clarito que es caquita de bolita seca, así, eso es muy, muy claro del gluten. Entonces, la gente común y corriente, migrañas, se me olvidaba, importante, dolores de cabeza. Alteraciones del sueño también, como que no duermen bien. Entonces, si alguien le resuena esto, como que, mira, podría ser, ¿ok? ¿Qué significa esto? Es que yo podría tomar la determinación de hacer la prueba solita. Se dice que está la prueba de eliminación y reinserción de alimentos, que es un test natural que en el fondo eliminas el gluten a conciencia e informadamente. Eso significa que tengo que prestar atención en leer las etiquetas. Lo más fácil es decirle a la gente, mira, 21 días no comas alimentos envasados. Eso que tengan más de 5 ingredientes y que no sepas qué significan esos ingredientes, para que no digan, el arroz viene en un envase, sí, pero dice arroz. La lenteja viene en un envase, sí, pero dice lenteja. Las legumbres no tienen gluten, las verduras no tienen gluten, ninguna verdura tiene gluten, las proteínas animales no tienen gluten, pollo, carne, pescado no tienen gluten, salvo que vengan preparados con una salsa o que vengan enlatados, embutidos, etc. O sea, industrializados. ¿Qué es lo que contiene gluten? Básicamente lo que más usamos nosotros, el trigo, el centeno, la cebada, por lo tanto el whisky y la cerveza,
hay cerveza sin gluten. Por contaminación industrial, la avena. Eso es porque la machacan en las mismas máquinas donde machacan el trigo, y no es que se contamine con un poquito, sino que es un montonazo. La avena en forma natural tiene avenina, y ahí hay todo un mundo de que todos los cereales a la larga tienen algún tipo de proteína en cierto porcentaje que pudiera el cuerpo leerlo como gluten o no, pero si nos estamos centrando en el gluten, que es el más masivo y el que está creando mayores molestias y síntomas, y además está asociado a muchas enfermedades más importantes como enfermedades autoinmunes y etcétera, y calidad de vida. Entonces se ha puesto muy de moda, hay unas actrices de Hollywood que sacan libros y hacen dietas, hay deportistas que les ha cambiado la vida absolutamente, porque han descubierto que al eliminar el gluten de su vida, mejoran el rendimiento, bajas de peso en forma natural, estás más despierto, tu piel mejora, o sea, hay muchas cosas. Sí. Yo lo he estudiado desde el punto de vista hasta ayurvédico, y ayurvédicamente es como lo que nos pega, lo que nos construye también, pero en realidad no hay ningún nutriente en el trigo, centeno, cebada que no lo tenga, por ejemplo, que lo puedas encontrar en otros alimentos, porque puedes comer el trigo sarraceno, que ahora se ha masificado, en Chile se llama alforfón, trigo sarraceno o buckwheat en inglés, es una opción de cereal bastante buena, está el mijo, la quinoa, o sea, no podemos creer, porque hay gente exagerada que dice que si tú eliminas el gluten, entonces te van a faltar nutrientes básicos. Eso no es cierto, eso no es así, porque existen muchísimas más variedades de cereales que no contienen el gluten y que aportan los nutrientes necesarios. Cata, te quiero dar las gracias por compartirnos toda esta información. Sé que vamos a poder aclarar mucho estos conceptos. Como bien dices tú, se ha generado una moda, y a veces esa palabra moda ya nos despierta cierta desconfianza. Entonces, Sí. poder informarnos bien creo que es Yo creo que yo lo invitaría a la gente a propicio. hacer pruebas. Incluso cuando uno saca el gluten una semana, ya lo nota. O sea, Sí, reflujo, acidez y reflujo. O sea, yo he bueno, conocido personas y que... en mi caso, por ejemplo, la vista, yo tenía la vista muy cansada y Una mejorada. ahora noto como esa presbicia se Ujú. frenó. Sí, Entonces, lo que pasa es que el gluten, al ser difícil de digerir actualmente y por la cantidad que estamos consumiendo, produce inflamación silenciosa, permanente en el cuerpo, lo cual va alterando la función de nuestros órganos. Entonces por ahí va. Y sí, estos temas son controversiales en este momento, la gente salta, así como se siente, no sé, se lo toma todo personal. Yo digo que cada uno es libre de experimentar en su alimentación. No me gusta ser así como talibana de los alimentos en general, pero creo yo que también tiene un efecto en nuestro cerebro, en nuestro estado de ánimo, claramente, sí. y mucha gente... Yo creo que ser celíaco es súper complejo, no es nada fácil porque tienes que tener muchos cuidados, pero creo también que su microflora debe estar afectada, y por lo tanto, al ser nuestro segundo cerebro y estar unido por el nervio vago, la forma en que tú recibes la información, es como que los celíacos tenían su propio terreno, y a partir de esta sensibilidad al gluten, es como que casi como que hay una competencia, no, que yo soy celíaco y no existe esto otro, entonces como que yo llamaría así como a la paz, a reconocernos primero como seres humanos, sintientes, y con, sí, y con derecho de experimentar, y que estamos experimentando, tal como estamos experimentando una pandemia, que es un estilo de vida que nos estamos adaptando de forma paulatina y nos ha costado. Creo que lo mismo que ocurre afuera ocurre adentro. Entonces, ese ataque de virus afuera, y son cosas nuevas de alguna manera, o se habían experimentado de otra manera y no tan masivamente, pues miren eso allá afuera, eso mismo está ocurriendo adentro nuestro. Y todo tiene que ver con el avance de esta humanidad
que debemos volver para atrás. Eso. Así es, Cata. Sí. Bueno, yo quiero invitarlos a todos a que saquen sus propias conclusiones, no dejen de informarse, no dejen de compartir su opinión y, como dice Cata, probar qué pasa con nuestro organismo. A lo mejor nos llevamos una gran sorpresa que nos va a beneficiar, así que los dejamos aquí por hoy.